Nunca supe en qué momento exacto Madrid dejó de ser solo una ciudad y se convirtió en el escenario de todo lo que no fue. Lo pensé muchas veces, mientras caminaba por Gran Vía en una tarde cualquiera, o mientras el metro se tragaba y devolvía gente con la indiferencia de siempre. Quizás fue el día en que llegué con 2 maletas baratas y demasiadas expectativas. O quizás fue el día en que lo conocí a él, Marcos, el hombre al que nunca supe amar del todo en voz alta, pero sí en cada silencio y en cada carta que jamás me atreví a enviar. Me llamo Alicia, tengo 42 años y aunque me cueste admitirlo, una parte de mí todavía vive en aquellos 23, en una habitación de alquiler con vistas a una pared gris, cuando creía que una hoja de papel podía cambiar el destino de 2 personas. Si te conmueven las historias que te llegan al alma, suscríbete, dale a me gusta y comparte este video, porque aún hay muchas historias por contar. Continuemos con la historia. Lo conocí en un otoño madrileño, de esos que se disfrazan de invierno. El cielo estaba cubierto, el aire olía a castañas asadas y a brisa, y yo salía tarde de la facultad, con la cabeza llena de teorías literarias y el estómago vacío. Llevaba una bufanda roja demasiado grande para mi cuello y unos auriculares que no sonaban porque no tenía dinero para recargar la tarjeta del móvil. A veces fingía escuchar música solo para no tener que hablar con nadie. Lo vi por primera vez en la puerta de la biblioteca, peleándose con una máquina de café. Un billete se empeñaba en no entrar, como si el propio destino quisiera ahorrarle esa bebida mala y aguada. Él resoplaba, se reía de sí mismo, murmuraba algo que no alcancé a escuchar. Creo que lo que me llamó la atención no fue su cara, ni su ropa, ni su altura. Fue la manera en que se reía solo, sin vergüenza, como si se conociera desde siempre. Perdona, dije sin pensarlo demasiado. Si le haces una pequeña doblez en la esquina, la máquina lo traga mejor. Él levantó la vista, como si no hubiera notado mi presencia hasta ese instante. ¿Así?, preguntó, obediente, doblando el billete. Un poco más, respondí, acercándome. Nuestros dedos se rozaron por un segundo. La electricidad de ese contacto fue tan ridícula e intensa que tuve que reprimir una sonrisa. Él sonrió también, como si no se hubiera dado cuenta del efecto. O quizás sí. La máquina, que ignoraba dramas humanos, aceptó al fin el billete. El café salió con ese ruido áspero, casi humillante, que siempre hace. Gracias, dijo. Me has salvado la vida. O por lo menos el último café del día. De nada, contesté. Solo quería que alguien venciera a esta máquina por mí. Nunca me hace caso. Se rió alto, aquella risa que yo ya había notado desde lejos. Me llamo Marcos, dijo extendiendo la mano libre. Alicia, respondí, y mi nombre sonó más pequeño de lo que yo esperaba. Fue un encuentro simple, casi banal, uno de esos que podrían olvidarse en cuestión de días. Pero no fue así. Nos volvimos a cruzar 2 días después en la misma biblioteca. Yo fingía estudiar. Él fingía buscar un libro. Nos reconocimos con esa mezcla de sorpresa y alivio de quien se reencuentra con una escena que le gustó. Esta vez
La máquina no me ha robado el dinero, dijo, levantando el vaso de café como si brindara. A mí sí, contesté. Creo que está celosa. Nos reímos y, sin darnos cuenta, empezamos a sentarnos cada vez más cerca el uno del otro. Primero en mesas distintas, luego en la misma mesa. Más tarde, en el mismo lado de la mesa. Al cabo de unas semanas, ya no recordaba cómo era entrar en la biblioteca y no buscarlo con los ojos. Marcos estudiaba arquitectura, pero hablaba como si estuviera diseñando mundos, no edificios. Hablaba de plazas que invitan a quedarse, de bancos que parecen abrazar a la gente, de ventanas que cuentan historias. Yo estudiaba literatura, pero a su lado sentía que mi amor por las palabras estaba hecho de ladrillos y planos invisibles que él era capaz de ver. Al final, decía, moviendo las manos en el aire, todo es lo mismo, contar algo. Un edificio cuenta algo, una novela cuenta algo. Hasta esta mesa está contando que aquí han pasado estudiantes cansados y cafés malos. Pues tú cuentas mejor que la mayoría de mis profesores, repliqué una vez. Y él se quedó en silencio, como si nadie se lo hubiera dicho así antes. Empezamos a compartir pequeñas rutinas, sin nombrarlas. El café malo de la máquina, el bocadillo de la cafetería que siempre estaba un poco frío, la carrera para llegar al último metro. A veces, al salir de la biblioteca, caminábamos juntos un rato por la misma calle, aunque nuestras paradas de metro fueran en direcciones opuestas. Una noche, al llegar a la estación, me dijo: «Te acompaño hasta tu andén y luego vuelvo al mío». «No hace falta», respondí, por pura costumbre defensiva. «Ya lo sé», contestó, encogiéndose los hombros, «pero me apetece». Y así nació una de esas costumbres absurdas que acaban significando demasiado. Él se bajaba una parada antes, me acompañaba hasta mi andén, esperaba a que el tren llegara y cuando las puertas se cerraban me hacía un gesto con la mano, como un saludo pequeño, casi ridículo. Luego, yo lo veía alejarse por el pasillo, rumbo a su propio tren, como una escena que se repetía a diario. No hablamos nunca de lo que éramos. No había etiquetas, ni definiciones, ni discursos. Había risas compartidas, silencios cómodos, roces de manos que tardaban medio segundo más de lo normal en separarse. Había, sobre todo lo que no se decía. Yo, que siempre había sido mejor escribiendo que hablando, empecé a hacer lo que sabía hacer: escribir. La primera carta la escribí una noche de insomnio, en mi habitación de alquiler, con las paredes demasiado finas y la calefacción demasiado ruidosa. Me senté en el escritorio cojo, abrí un cuaderno que había traído de mi ciudad y comencé con una frase tan simple como cobarde. Querido Marcos, hay cosas que no sé decirte en voz alta, así que las escribo aquí, donde sé que no vas a leerlas. Era una carta para no ser enviada. Una confesión a medias, escrita con la seguridad de que nadie la vería. Le conté cómo lo veía cuando se concentraba tanto en sus planos que fruncía el ceño sin darse cuenta. Cómo me hacía gracia que siempre llevara los bordones un poco desatados, como si estuviera preparado para salir corriendo en cualquier momento. Cómo, cuando me acompañaba al metro, el mundo parecía tener una especie de orden secreto. La terminé con una frase que me dio vergüenza incluso escribir. No sé en qué momento exacto empecé a esperarte cada día, pero ya es tarde para fingir que no lo hago.
Cerré el cuaderno, lo metí en el cajón y juré que nunca volvería a leerla. No fue verdad. Con el tiempo, las cartas se multiplicaron. Algunas eran largas, llenas de detalles minúsculos del día. Otras eran solo una línea, escrita con rabia o con miedo. Hoy casi te dije que te echo de menos cuando no vienes, pero me mordí la lengua. ¿Qué harías si supieras lo que siento? ¿Te reirías? ¿Te asustarías? ¿Huirías? Nunca planeé enviarlas. Eran un lugar seguro donde dejar todo lo que mi voz no era capaz de pronunciar. Un archivo de lo que no pudo ser. Y tal vez de lo que aún no sabía que no sería. Un día, el día en que todo empezó a cambiar, no fue un día especial. No hubo tormenta, ni eclipse, ni grandes señales. Fue una tarde cualquiera, de esas en las que el sol de invierno entra por las ventanas de la biblioteca y hace que el polvo parezca lluvia dorada. Marcos llegó más tarde de lo habitual, con algo distinto en la mirada. Se sentó frente a mí, dejó el cuaderno sobre la mesa y lo giró hacia mi lado. «Necesito que me digas la verdad», dijo, sin saludos previos. Sentí un nudo absurdo en la garganta. ¿De qué? Abrió el cuaderno. Eran planos de un edificio, bocetos, anotaciones. ¿Esto es una locura?, preguntó. Me han ofrecido una beca para continuar el proyecto en Berlín. 2 años. Pero no sé si es una huida o una oportunidad. La palabra Berlín cayó entre nosotros como un peso silencioso. ¿2 años? Repetí, ganando tiempo. Sí, 2 años de lluvia, cerveza barata y erizillos raros. Intentó bromear, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. 2 años lejos de aquí, lejos de todo esto. No supe qué decir. De mí, pensé, pero no lo dije. Marcos es increíble, balbucié. Es lo que siempre has querido, ¿no? Él me miró fijamente, como si buscara algo en mi rostro que yo no sabía cómo ofrecerle. ¿Eso crees?, preguntó. Y ahí estaba, la pregunta detrás de la pregunta. ¿Voy a perder algo si me voy? ¿Te voy a perder a ti? Yo podía haber respondido muchas cosas. Podía haber dicho, quédate. Podía haber hecho algo tan simple como tomar su mano y apretarla con fuerza. Podía haber mencionado, aunque fuera en voz baja, todas las cartas que tenía guardadas en el cajón. Pero solo asentí, como una cobarde. Creo que es una oportunidad que no puedes dejar pasar, dije. De verdad. Él sostuvo mi mirada unos segundos más y luego sonrió. Esa sonrisa medio torcida que tanto me gustaba. Entonces, supongo que ya lo he decidido, susurró. Esa noche escribí la carta más larga de todas. Le conté lo que no me había atrevido a decir cara a cara. Le dije que si se iba, Madrid sería otro lugar, que la biblioteca, la máquina de café, el metro, todo perdería algo. Le confesé que me dolía imaginarlo caminando por otras calles, diciendo otros nombres, contando otras historias. Le escribí exactamente lo que mi voz no había sido capaz de pronunciar. Si te vas, quiero que lo hagas sabiendo que, por primera vez en mi vida, tengo miedo de que el mundo cambie sin ti. Doblé la carta con cuidado, la metí en un sobre en blanco y la guardé en el cajón, junto a las demás. No la envié. Marcos se fue a Berlín 2 meses después. Hicimos una despedida pequeña, casi infantil. 2 cervezas en un bar cercano, un paseo corto por el Retiro,
Un abrazo demasiado largo junto a la entrada del metro. «Podríamos haber hecho algo más épico», dijo, intentando sonar ligero. «No sé, una escena de película, un beso bajo la lluvia, algo así». «Madrid no ha colaborado», respondí mirando el cielo despejado. «Ni una nube dramática». Nos reímos. Fingimos que aquello era una anécdota, que no era una despedida de esas que dejan huecos. «¿Me vas a escribir?», me preguntó con las manos en los bolsillos. «Quizás», contesté. «No soy muy buena para esas cosas». «Ya lo sé», dijo con una ternura que me desgarró. «Pero igual te espero». Nos miramos unos segundos. Yo estaba esperando que él hiciera algo, que cruzara la línea invisible entre nosotros, que dijera lo que ninguno había dicho, que pronunciara por fin ese me gustas, o me importas, o quédate, que yo no sabía cómo pedir. No lo hizo. Yo tampoco. Fue así como nuestro amor que no pudo ser tuvo su primer final. No con gritos, no con drama, sino con un abrazo largo, un cuídate susurrado y 2 vidas tomando trenes en direcciones opuestas. Los primeros meses nos escribimos, correos llenos de detalles, fotos de edificios imposibles en Berlín, anécdotas de profesores excéntricos, historias sobre compañeros de piso que dejaban los platos sin lavar. Yo le contaba de mis prácticas en una editorial pequeña, de mis madrugadas corrigiendo manuscritos ajenos, de mi nuevo hábito de leer en el metro. Había cariño, complicidad, humor, pero había sobre todo un borde que ninguno cruzaba. Cada vez que recibía un correo suyo, abría también el cajón de las cartas que nunca había enviado. Las releía, una por una, como si fueran capítulos de un libro privado. A veces pensaba en adjuntar una foto de alguna de ellas, solo para ver su reacción. Nunca lo hice. El tiempo, como siempre hace, comenzó a estirarse. Los correos se hicieron más cortos, luego menos frecuentes. Después llegaron las excusas. He estado liado con un proyecto, no he tenido tiempo de sentarme a escribir como me gusta. Prometo contarte todo con calma la próxima vez. La próxima vez. Se fue alejando tanto que un día, simplemente, dejó de existir. No hubo una gran pelea, ni un mensaje final, ni un portazo digital. Solo hubo un correo que tardó demasiado en llegar, seguido de un silencio que duró años. A veces todavía abría mi bandeja de entrada y, durante una fracción de segundo, esperaba ver su nombre. Nunca apareció. En lugar de eso, siguieron apareciendo cartas en mi cajón. Cartas que le escribía en cumpleaños que él ya no sabía que yo recordaba. Cartas sobre trabajos que conseguí y perdí. Sobre amores torpes que intentaron ocupar el lugar que él nunca había reclamado. Cartas que empezaban con «Querido Marcos» y terminaban con «No sé por qué sigo escribiendo esto, si nunca lo vas a leer». Con el tiempo, aprendí a vivir sin esperarlo. Conseguí un trabajo estable en la editorial, me ascendieron, me asentí, me ilusioné con proyectos nuevos. Tuve una relación larga con un hombre bueno, paciente, que me ofreció exactamente lo que yo decía querer: estabilidad, cariño tranquilo, planes a futuro. No funcionó. Nunca se lo dije en voz alta. Pero creo que siempre supo que había una parte de mí que estaba en otra parte. No con otra persona exactamente, sino en otro tiempo. «Es como si te fueras», me dijo una noche, en medio de una discusión que no tuvo gritos, pero sí verdades. Como si una parte de ti se apagara cuando hablas de ciertas cosas. Nunca estás del todo aquí. No supe negarlo, tampoco supe explicarlo.
terminamos de forma civilizada. Repartimos libros, plantas y silencios. Me quedé sola en un piso pequeño de lavapiés, con un trabajo absorbente y un cajón lleno de cartas que a esas alturas eran también una especie de diario emocional. Tenía 37 años cuando escuché su nombre de nuevo. Estaba en el metro, volviendo del trabajo, sosteniendo un libro que no estaba leyendo de verdad, cuando dos chicas empezaron a hablar a mi lado. ¿Has visto la exposición nueva en el Matadero?, preguntó una. Sí, la de arquitectura y memoria, ¿no? La de ese arquitecto, ¿cómo se llamaba? Marcos Ruiz, dijo la primera como si no pasara nada. Sentí que el suelo se movía un poco más de lo normal. No era el metro, era algo dentro de mí que se había soltado. No podía estar segura de que fuera él. Marcos y Ruiz no eran nombres exactamente raros, pero la combinación me ardió en la piel. Esa noche busqué en internet. Tecleé su nombre con manos que temblaban un poco. Allí estaba, foto en blanco y negro, sonrisa un poco más contenida que la que yo recordaba, mirada cansada pero viva. Una breve biografía, estudios en Madrid, beca en Berlín, proyectos en varias ciudades europeas, exposiciones, premios. Y al final, como si fuera un detalle mínimo, el anuncio. Exposición Cartografías de la Ausencia, del 5 al 28, Matadero, Madrid. Cartografías de la ausencia. No pude evitar sonreír con ironía. Si alguien sabía de ausencias, era yo. Guardé la página en favoritos, la cerré, la volví a abrir media hora después. Repetí ese proceso varios días. Pasé una semana entera convenciéndome de que no iba a ir. Luego otra semana entera inventando excusas por las que en realidad sí tenía sentido ir. Fue un viernes por la tarde, con la excusa perfecta. Es trabajo, necesito estar al día de las tendencias para la editorial. Elegí una ropa cualquiera, como si no importara, pero tardé 20 minutos en decidirme por unos pendientes. Caminé hasta el Matadero con la sensación de que cada paso me acercaba no solo a un lugar, sino a una versión de mí que había dejado hace mucho tiempo. La exposición estaba llena de maquetas, fotografías y planos superpuestos con líneas que parecían nervios. Había edificios que se abrían como libros, plazas que se deshacían en formas abstractas, puentes que no conectaban nada visible. Todo tenía un aire melancólico, como si estuviera siempre a punto de derrumbarse o de transformarse en otra cosa. Leí los textos que acompañaban las obras. Decían cosas como la ciudad como memoria compartida, el espacio que dejan las personas que ya no están, la arquitectura emocional de lo que no pudo ser. En uno de los paneles vi su firma, M.R. Sabía que estaba allí, en algún lugar de la sala. Lo sentía como se siente la lluvia cuando todavía no cae, pero el aire ya huele distinto. Me pregunté qué haría si lo veía. ¿Me acercaría? Diría, hola, soy Alicia, la que nunca te dijo lo que sentía. ¿Fingiría no reconocerlo? No tuve que decidirlo. Cuando estaba frente a una maqueta que representaba una especie de edificio partido en dos, oí a alguien detrás de mí decir, siempre me ha parecido que esa se parece a la biblioteca. El corazón me golpeó tan fuerte que casi me giré antes de estar lista. Respiré hondo y cuando lo hice me di la vuelta. Era él. Más mayor, claro, más serio, con algunas arrugas nuevas en la frente y cerca de los ojos,
pero era él. La misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaba, la misma manera de sostener los catálogos como si fueran cuadernos de dibujo. Nuestros ojos se encontraron. Durante un segundo pensé que no me reconocería. Habían pasado casi 15 años, pero vi cómo su expresión cambiaba, cómo una sorpresa cálida le atravesaba la cara. «Alicia», dijo, como si estuviera comprobando que el nombre no se le había olvidado del todo. «Hola», contesté, y mi voz sonó más tranquila de lo que yo me sentía. «Parece que tus edificios se han hecho famosos». Se rió, un poco más bajo que antes, pero con la misma luz. «¿Y tú sigues apareciendo cerca de bibliotecas?», respondió, señalando la maqueta. «Aunque ésta sea de cemento». Hubo un silencio extraño, cargado de cosas que no se decían. Quise preguntarle por Berlín, por los años, por todo lo que vino después de nuestra última cerveza. Quise contarle que había pensado en él más veces de las que estaba dispuesta a admitir. Hubo un silencio extraño, cargado de cosas que no se decían. Quise preguntarle por Berlín, por los años, por todo lo que vino después de nuestra última cerveza. Quise contarle que había pensado en él más veces de las que estaba dispuesta a admitir. «Tenía curiosidad», dije al fin. «Escuché tu nombre en el metro. Pensé que podía ser una coincidencia, pero ¿te arriesgaste a comprobarlo?», terminó él. Asentí. «¿Y tú?», pregunté. «¿Te esperabas encontrarme aquí?». Él negó con la cabeza, pero sonrió. «No, pero supongo que hay cosas que Madrid no olvida». Caminamos juntos por la sala, como si estuviéramos recorriendo un pasado que nadie más veía. Me explicó algunos de los proyectos, me habló de un puente en Lisboa, de un edificio en Berlín que le había quitado el sueño. Yo le conté, por encima, de la editorial, de los libros que pasaban por mis manos, de las historias que nadie leería si alguien no las eligiera. Al final, dijo él, seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Tú con palabras, yo con espacios, añadiendo cosas al mundo para que el resto tenga dónde vivir o qué sentir. Cuando la exposición se vació un poco, nos sentamos en un banco en un rincón discreto. El murmullo lejano de la gente se mezclaba con el eco de nuestra propia historia. A veces, confesó, pensé en escribirte. Me reí, sin humor. ¿Yo también? Bueno, yo lo hice. Levantó las cejas. ¿Me escribiste? Mucho, admití. Solo que nunca envié nada. Lo miré de reojo. Tenía la mirada fija en un punto del suelo, como si esa revelación abriera una puerta a algo que no sabía si quería ver. Yo también tuve correos que nunca envié, dijo al fin. Los escribía, los guardaba en borradores y al día siguiente me parecían exagerados o fuera de lugar. Suena familiar, murmuré. Hubo un momento en que sentí una especie de vértigo, como si estuviéramos de nuevo en la puerta del metro, a punto de tomar trenes distintos, pero con la oportunidad de elegir esta vez otra cosa. ¿Fuiste feliz?, pregunté, sin adornos. Él tardó un poco en responder. A ratos, dijo. Tuve proyectos, ciudades nuevas, gente que me quiso bien. Me casé, me divorcié, quise y me quisieron. ¿Y tú? ¿Fuiste feliz? A ratos, respondí, devolviéndole la honestidad. También tuve mis historias. Algunas terminaron bien, otras no tanto. Pero siempre había una parte de mí que se quedaba en aquel andén viendo cómo te ibas a Berlín. Se rió, pero sus ojos estaban brillantes. Yo también me quedé un poco allí, susurró. En Madrid, en la biblioteca, en esa máquina de café que nos robaba el dinero. Por un segundo,
tuve la sensación de que el tiempo había dado una vuelta completa, que estábamos de nuevo al inicio de algo que podía ser. Pero ya no teníamos 23 años, teníamos ojeras, cicatrices y un mapa de decisiones tomadas. ¿Crees que el amor que no fue deja de ser algún día?, pregunté. Marcos se quedó pensativo. Creo, dijo despacio, que se transforma en otra cosa, en preguntas, en recuerdos, en cartas que no se envían, pero no desaparece del todo. Sonreí. Tengo una caja llena de esa otra cosa en mi piso, confesé. Cartas que te escribí y nunca leíste. Él se giró hacia mí sorprendido. ¿De verdad? De verdad, repetí. A veces pienso que si las hubiera enviado, hoy estaríamos en otro lugar. No sé si mejor o peor, pero distinto. O quizá, dijo él, estaríamos igual, solo que con menos misterio. Nos quedamos callados. Aquel día no resolvimos nada. No tomamos decisiones drásticas. No nos prometimos imposibles. Nos despedimos con un abrazo largo, como aquel de años atrás, pero con una diferencia. Esta vez no había tren esperándonos. Había, en cambio, algo que no cabía en un andén. ¿Te apetece que nos veamos otro día?, preguntó él, ya casi en la puerta. Sentí el impulso de decir que sí sin pensar, pero había demasiadas capas encima de ese sí. Déjame pensarlo, respondí, sincera. Está bien, dijo. Madrid es pequeña al final y grande cuando quiere. Se fue. Yo regresé a mi piso en lavapiés, con la sensación de que algo dormido se había movido dentro de mí. Esa noche abrí el cajón de las cartas. Saqué todas las que llevaban su nombre. Había más de 20. Las extendí sobre la cama, como si fueran fotografías de una vida paralela. Leí frases que ya no recordaba haber escrito. Algunas me hicieron sonreír, otras me dieron vergüenza. En una de las últimas, escrita después de mi ruptura con aquel hombre bueno que no supe amar del todo, había puesto: Querido Marcos, a veces pienso que eres una excusa que inventé para justificar todos mis miedos. Otras veces creo que fuiste la posibilidad real que no me atreví a tomar. No sé qué es peor. Cerré los ojos un momento. Luego hice algo que no habría hecho a los 23. Respiré hondo, cogí un sobre nuevo y elegí una sola carta. No la más dramática, ni la más romántica, ni la más brillante. Elegí una que hablaba de un día cualquiera en la biblioteca, de una máquina de café, de una bufanda roja y de un billete mal doblado. Una carta sencilla, en la que yo decía, sin adornos: me gusta el mundo cuando estás en él. La metí en el sobre. Escribí su nombre con letra temblorosa. Me quedé un largo rato mirándolo, como si el papel fuera un espejo. Luego no la envié por correo. La guardé en el bolso. Al día siguiente, cuando salí del trabajo, en lugar de bajar al metro, caminé. Caminé por calles que conocía de memoria, pero que parecían distintas. No había quedado con él, no sabía si lo vería. No tenía un plan. Solo tenía el sobre en el bolso y un montón de años acumulados en el pecho.
Llegué al matadero casi por inercia. La exposición seguía abierta. Dudé en la puerta, sintiendo esa vieja cobardía que tantas veces me había detenido. Pensé en dar media vuelta. En lugar de eso, entré. Marcos estaba allí, hablando con una pareja mayor, explicando algo sobre una maqueta. Vi cómo gesticulaba, cómo buscaba palabras, cómo sonreía. Vi también algo que no había visto a los 23, un cierto cansancio en sus hombros, una especie de vulnerabilidad que lo hacía aún más humano. Esperé a un lado hasta que terminó. Cuando nuestras miradas se encontraron, se acercó sin dudar. ¿Has vuelto?, dijo, y en su voz había algo que sonaba a alivio. Saqué el sobre del bolso antes de que mi miedo se despertara del todo. Lo sostuve entre nosotros, como una especie de bandera blanca. «Esto es tuyo», dije. Lo tomó, con cuidado, como si fuera algo frágil. «¿Qué es?» «Una carta que te escribí hace muchos años», respondí. «Solo una. Hay más, pero esta es la que quiero que leas». Nos quedamos en silencio. Yo esperaba que dijera algo, que se riera, que me preguntara si estaba loca. No lo hizo. «¿Quieres que la lea ahora?», preguntó. Lo pensé unos segundos. «No», contesté. «Quiero que la leas cuando estés solo, y que si después de leerla sigues queriendo que nos veamos, me llames». Él asintió despacio. «¿Sigue siendo el mismo número?», preguntó, con una sonrisa tímida. «No», dije, «pero puedes encontrarme. Ya sabes, Madrid es pequeña cuando quiere». Nos reímos un poco. Antes de irme, él me miró como si quisiera decir algo más. «Alicia», susurró, «pase lo que pase, gracias por traerme algo que escribiste cuando todavía no sabíamos quiénes seríamos hoy». Me fui sin mirar atrás, pero con la certeza de que algo sí había cambiado. No en él, no exactamente en nosotros, sino en mí. Por primera vez en años, había dejado de escribir cartas para guardarlas. Había puesto una en manos de la persona a la que iba dirigida. Pasaron 2 días sin noticias, luego 3, luego una semana. Madrid siguió girando. Yo seguí trabajando, contestando correos, leyendo manuscritos, lavando platos. Me sorprendí a mí misma comprobando el móvil con más frecuencia de la habitual. La noche del 9º día sonó. Era un número desconocido, pero no del todo. Había algo en esa combinación de dígitos que me resultó extraño y familiar a la vez, como una melodía que no recuerdas de dónde conoces. «¿Sí?», contesté. «Creo que el mundo es mejor contigo en él», dijo una voz al otro lado, y sentí como todas las palabras de todas las cartas que no había enviado se ordenaban, por fin, en una sola frase. No lloré. No era una escena de película. Estaba en pijama, con el pelo recogido de cualquier manera y un plato sucio en la mano. Y aún así, supe que ese era uno de esos momentos que cambian en silencio algo importante. «Hola, Marcos», respondí. «Parece que has leído la carta». «He leído muchas cosas en esa carta», dijo. «Sobre todo, he leído a la Alicia que no tuve el valor de ver del todo entonces». Hubo una pausa. «¿Te apetece que nos veamos?», preguntó. Miré el fregadero, los platos, la mesa con papeles, la ventana que daba a la calle.
Miré también dentro de mí a la chica de 23 años apoyada en la máquina de café, al hombre con los cordones desatados, a las cartas que nunca llegaron. No sabía qué iba a ser de nosotros. No sabía si estábamos destinados a una historia de amor renovada, a una amistad tardía o a un cierre necesario. Pero por primera vez no tenía miedo de averiguarlo. Sí, dije, me apetece. Esa noche, después de colgar, abrí el cajón de las cartas una última vez. No para releerlas, no para añadir otra más. Lo abrí para sacar todas, apilarlas con cuidado y guardarlas en una caja más grande. No las tiré. No reniego de ellas. Fueron el mapa de un amor que no pudo ser entonces. El testimonio de la persona que yo era cuando no sabía cómo decir lo que sentía. Pero ya no necesitaba seguir escribiendo en silencio. Porque al final entendí algo que me llevó años comprender. Que el amor que no pudo ser a veces no está hecho para quedarse en el cajón de las cosas pendientes. A veces está hecho para enseñarte a hablar, a elegir, a llegar a tiempo. A veces con mucha suerte incluso te espera, no como un castigo, no como una obsesión, sino como una segunda oportunidad, distinta, más real, menos perfecta, más verdadera. Aquella noche, antes de dormir, escribí por primera vez en mucho tiempo una sola frase en una página nueva, sin destinatario en el encabezado. Hay cartas que llegan tarde, pero llegan al lugar correcto. El corazón que por fin está listo para leerlas. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. Madrid seguía siendo la misma ciudad de siempre, ruidosa, caótica, llena de prisas y de gente que se cruza sin saberlo. Pero para mí, por primera vez en muchos años, ya no era solo el escenario de lo que no fue. Era, también, el lugar donde tal vez algo por fin podía empezar. Y mientras el sueño me vencía, pensé en él, en nosotros, en todas las cartas que nunca llegaron a tiempo, y en esta nueva historia que aún no tenía nombre, pero sí una certeza suave, casi susurrada, que a pesar de todo, todavía era posible volver a amar, y esta vez hacerlo en voz alta.